palabra y no nos sentamos a pensar en las consecuencias de cada palabra que sale de nuestra boca, de cada acto nuestro, incluso de cada pensamiento. Acabamos de escuchar una canción que puso Julia, que mucho que me gusta. Sentí como que me la cortó, me faltó como un pedacito. Me encanta esa canción completa. Y dice su estribillo que primero dice que lo conoce, que conoce a Jesús, que conoce a Dios. Y al conocerle, entonces él dice, ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré. Y lo repite, siempre te serviré hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí. Y por tercera vez dice, yo te serviré. Si nosotros cantamos esa canción en nuestras casas o la tarareamos en nuestro corazón, en nuestra mente, y le hacemos una promesa al Señor de que después de conocerlo, de saber quién es Él para nosotros, de saber lo que hace el Eterno por nosotros, entonces digo, ok, ahora te voy a servir, ahora te voy a amar hasta que me muera. Cuando dice que hasta que no quede más aliento, es hasta que muramos. Y siempre te voy a servir, pero inmediatamente tenemos un problema, perdemos la fe y nos olvidamos de esa promesa. Claro, en este título de cuidémonos de las consecuencias de nuestros actos, no nos olvidemos de las misericordias de Dios, que son siempre nuevas. Ahora, el hecho de que Él tenga misericordia con nosotros no implica que no tengamos consecuencias. Y en eso nosotros no podemos comparar con los padres y los hijos cuando hacemos actos siendo hijos. Y aunque el papá y la mamá nos perdonen, hay consecuencias que ni siquiera van a depender de que el papá o no nos haya perdonado, sino del acto en sí. Por eso yo voy a leer para poder unir esto con la comunión, con celebrar la muerte de Cristo, con recordar su muerte y recordar su resurrección, celebrar su resurrección. Nos vamos a ir primero a Hebreos capítulo 6, verso 13 al 18, que dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, estamos hablando de una promesa, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te voy a multiplicar grandemente. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿De quién viene la paciencia? De esperar. ¿De Dios o de Abraham? Viene de Abraham, viene del hombre, porque ya dice que Dios hizo una promesa a Abraham y juró por él mismo, porque para poder sustentar ese juramento, un juramento que no se pudiera cambiar por nada, ni siquiera por los actos de Abraham. Porque cuántas cosas no hizo Abraham en el camino, cuántas cosas que merecieron que fuera desarraigado, pero ya había un juramento de parte de Dios. Ya había una promesa de parte de Dios. Y cuando Dios jura, y jura por él mismo, para no jugarse con ese juramento, porque los actos nuestros hacen que él piense en lo que nosotros hacemos, porque ustedes creen que no es duro para el Señor ver que prometemos cosas que no cumplimos, prometemos servirle, prometemos serle fiel y no lo somos. Es duro para el Señor ver cómo nosotros actuamos mal. Y él dice, wow, voy a recordar la promesa. Yo le hice una promesa de vida eterna. Por más mal que ellos se porten, les voy a dejar pasar. Por eso creemos en la salvación, que es un regalo de Dios, que no es por nuestras obras, para que no nos gloriemos, para que no digamos que fue porque nosotros permanecimos de esta u otra manera. Por eso tenemos
los 10 mandamientos escritos en la tabla de la ley, que los 10 son buenos y perfectos, pero luego fueron reducidos a 2 por Jesús. ¿Cuáles son las consecuencias del acto moral o de los actos espirituales? Por un lado, las leyes, los mandamientos provocan que en nosotros, los seres humanos, nos sujetemos a principios, pero hasta los animales. Cuando un animal se está entrenando, se le muestra cuáles son las consecuencias de sus malos actos. Si hacen un daño, si hacen cosas donde no deben hacerlo, ellos reciben un castigo. Esas son consecuencias de sus actos. Pero con los humanos hacen que las leyes, hacen que nosotros nos sujetemos a principios, a normas, a valores establecidos socialmente, pero nosotros los cristianos a normas que el Señor nos puso bíblicamente hablando. Estas normas van a regular los actos, las relaciones que tenemos y las consecuencias de nosotros para nosotros mismos y para otros. Y además, estas reglas, estos mandamientos, la palabra de Dios cumple la función de regularnos en nuestras relaciones entre los demás para asegurar un orden social, para asegurar un orden en la iglesia, para asegurar un orden moral. Por eso vamos a leer el capítulo 6 de Hebreos y vamos a puntualizar el verso 6, capítulo 6, verso 6, pero vamos a leer desde el 1. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Oigan, hay muchas reglas pasadas, muchos rudimentos de la doctrina que hoy no son necesarios. Porque como recuerden, el Señor estableció los mandamientos y los resumió en 2. En amar a Dios, que es su Padre, por sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Esto incluye amar a Dios, esto incluye amarnos a nosotros, cuidarnos a nosotros como templo del Espíritu Santo y amar a nuestro prójimo. Ahí se cumple la ley y los profetas. Pero pongan mucha atención de las consecuencias que nosotros podemos tener cuando no somos obedientes y cuando nosotros no cumplimos las promesas que le hicimos al Señor. Dice que dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estos son temas que nosotros hemos tenido la oportunidad de tratarlos en muchos mensajes. Y a veces la gente ni siquiera va al YouTube a buscarlo para volver a escucharlo y entenderlo bien, sino que se quedan en el aire porque no tienen un lapicero, un cuaderno, una hoja o una Biblia para ir subrayando y que toda esta palabra que se predica por aquí, por el devocional, se quede plasmada en nosotros y empezamos a discutir de nuevo doctrina de Cristo. O sea, vamos a discutir obras de arrepentimiento, que si obra muerta, que si la fe en Dios, que si el bautismo, que si la imposición de las manos es necesario, que la resurrección de los muertos, que si del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, si Dios lo permite, nosotros vamos a ir adelante a la perfección sin tener que volver para atrás a estudiar eso. Pero nosotros, por las personas nuevas que entran constantemente, estamos hoy hablando de consecuencias. ¿Ustedes creen que es justo que hoy se estuviera hablando de consecuencias a un grupo de hombres y mujeres cristianos? No, pero hay que hablarlo. Entonces sigue diciendo, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque oigan esto, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos
partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dios mío, qué palabras más fuertes. Oigan cómo el apóstol Pablo, o quien quiera que escribió Hebreo, está diciendo que si nosotros, cuando conocemos al Eterno, al Dios de la verdad, y fuimos iluminados y gustamos del don celestial y fuimos hechos partícipes del Espíritu Santo y gustamos de la palabra de Dios, que hoy nosotros, sabiendo que tenemos poder en el siglo venidero, que tenemos la vida eterna, que hoy nosotros olvidemos todas estas promesas. Dice quien escribió Hebreos que si recaemos, que es muy difícil que seamos renovados para arrepentimiento. Está hablando de hermanos, hermanas y hermanos, de personas como nosotros que recibimos demasiada doctrina. Esto me recuerda siempre a Armida, que dice que nos atosigamos de doctrina, nos sale por la boca y nariz, y sin embargo no la llevamos a nuestras vidas a poner en práctica. Yo particularmente, mis hermanas y hermanos, veo muy feo a la gente que pone de relajo a Cristo. ¿Y tú sabes cómo ponemos de relajo a Cristo? Cuando no entendemos el acto de su muerte en una cruz. No lo entendemos. Dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole de nuevo a vituperio. Wow, wow, wow. Yo voy a hacer un selah en este momento aquí. Ustedes se han puesto a pensar las veces que nosotros exponemos a Jesús de nuevo, como si hubiéramos estado ahí mismo ese día en que lo estaban crucificando, en que él cargaba la cruz, en que decían vociferando desde el grupo de gente en ese lugar, crucifíquenlo, maldito, se cree un rey. Mírenlo ahora, de que el hijo de David, mentiroso, usurpador. Ustedes no se pueden imaginar todos los oprobios que recibió Jesús. Y él simplemente escuchaba callado. Lo burlaron. Dice que lo escarnecieron. Eso es lo que es escarnecer a una persona. Y aquí este escritor de Hebreo está diciendo que si nosotros desobedecemos a su palabra, porque entonces con la boca decimos que le servimos, pero con nuestros actos hacemos todo lo contrario, nosotros, dice aquí, volvemos a crucificar de nuevo a Jesús. Al Hijo de Dios. Y lo exponemos de nuevo a vituperio, porque señores, cuando nosotros delante de los parientes, ay Dios mío, este tema, porque Dios sabe cómo hace la cosa. Yo he tomado algunas decisiones últimamente que me ha costado tomarlas. Porque a medida que conozco muchos predicadores y predicadoras, me doy cuenta de cuánta gente mentirosa, tergiversadora, diabólicas, están tomando el nombre de Jesús en su boca, haciendo daño. Suben a los escenarios, porque son escenarios. Suben a altares que se vuelven altares demoníacos. Y uno va feliz a escuchar a estos pastores. Y luego, aunque uno no quiere escuchar, lamentablemente todos los actos malos que hace el humano en esta tierra se van a saber aquí. Y si alguno no nos ha llegado a nuestros oídos,
van a ser expuestos el día de juicio cuando el Señor diga: apártate de mí, obrador de maldad. No solamente porque viste a alguien con hambre y no lo viste de comer físicamente, pero ha habido gente con hambre y sed espiritual de la palabra de Dios. Y una de esas personas que utilizaron la palabra de Dios para sus bolsillos, para hacerse ricos, va a pagar las consecuencias de su pecado, de su desobediencia. Por eso, en esta noche, tarde noche, tenemos que entender que la sangre de Cristo tiene un valor tremendo, que Él no murió así por así, que dice la palabra que Él derramó su sangre en la cruz por nosotros, por nuestro pecado, para darnos la libertad. Y que cuando nosotros vamos y somos bautizados y nos metemos en el agua, nosotros ahí dentro del agua estamos crucificándonos juntamente con Él. Y cuando nos levantamos de ahí, nos levantamos siendo nueva persona en Él. Por lo tanto, después que tú eres bautizado, después que tú confiesas que Jesucristo es el Hijo de Dios, después que tú entiendes que no solamente es el Jesús histórico, sino que es el Mesías, el que regresa, el que viene pronto, el que nos dejó acompañado del Espíritu Santo. Cuando tú eso lo dices, tú estás diciendo que tú crees en Jesús, Yeshua, el Mesías. Pero tú no hacemos nada diciendo que creemos en Él cuando nuestros actos obran de manera contraria. He ido a diferentes lugares, he estado en congresos, en conciertos, y luego escuchar a veces conversaciones que ni siquiera yo quiero escuchar, diciendo la vida horrorosa que lleva ese predicador que sube a un altar que se vuelve una tarima, porque lo que suben es hacer show. Asimismo, mis amados hermanos, lo que escuchamos cada domingo, este mandamiento tan serio, escrito en Juan, en Corintios, en Lucas, en Mateo, en Marcos, en Romanos, en Hechos de los Apóstoles, que dice que el primer día de la semana se reunían para partir el pan, no el pan de comerse casa por casa, de degustar, no, 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 no. Es el cuerpo de Cristo, representado específicamente por un pan sin levadura. No me gusta escuchar cuando decimos, no importa que no tengas el vino, no importa que el vino que sea un refresco, no importa que sea una galletita, no importa que sea un casabe. Ay, no, 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 mis hermanos. El Señor dejó instrucciones específicas. Dice que aunque Él lo hizo jueves, lo especificó primer día de la semana, domingo para nosotros, sábado para los orientales, donde quiera que estén, pero el primer día de la semana, donde quiera que estemos. Especificó que es pan sin levadura, que representa que no se altera para nada el cuerpo de Cristo, que no se putrefactó, que no se alteró, que no se puso fofo, que no se dañó. Especificaciones como le dio el Señor a Moisés y a su hermano para ellos hacer todo aquello en el santuario. Le daba color, tamaño, especificaciones de lugar, de todo. Especificaciones que le dio a Noé para hacer esa nave donde iban a montarse todos y salvarse. Así el Señor nos ha dejado especificaciones para nosotros congregarnos, sea por Zoom, sea por WhatsApp, sea de manera física, pero congregarnos y recordar su muerte y muerte de cruz. Especificaciones. Jugo de uva, con o sin alcohol.
pero no podemos embriagarnos, porque no es para llenarnos, lo dice Corintio. Dice Corintio, ustedes no tienen casa donde coman y beban. Esto no es celebrar la mesa del Señor. Especificaciones: pan sin levadura, jugo de la vid, primer día de la semana, unidos los hermanos, cantando, alabando, leyendo, que es lo que hicimos hoy. Pero vuelvo y leo, que tiene que ver con este recordatorio de la mesa del Señor. Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Hermanos y hermanas, ¿cómo somos capaces de nosotros poner a Cristo de nuevo vituperado? Vamos ahora mismo a hacer una reflexión, lo que podamos. Vamos a trasladarnos a aquel día en el que Él venía cargando la cruz. Aleluya. Mi alma te alaba. Ahí está Jesús cargando la cruz. Ahí viene Él cargándola. Y mientras la carga, previamente ya le habían puesto una corona de espinas en la frente. Él sangrando. Pero previo a ponerse la corona de espinas, ya Judas le había entregado, y él había sufrido la traición de uno de sus discípulos. Pero previamente, él le dijo a su papá, por favor, papito lindo, si es tu voluntad, no me deje pasar por este tiempo tan difícil, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y su padre le contestó, te es necesario. De la forma como nosotros vamos a justificar a estos hombres en la tierra, con la esperanza de que yo te voy a levantar de los muertos, es que tú pases por ese proceso. Y ahí va Jesús en la cruz, obediente. Dice que por eso sí, dice que fue muerte, y muerte de cruz, no cualquier muerte. La muerte más horrenda, la muerte más vergonzosa, porque contarlo es fácil, vivirlo y nosotros irnos ahí y verlo a él caminando, cayéndose, cargando una cruz pesada y dándole latigazos y burlándolo y escupiéndolo. Ay, Dios mío, ¿cuánto pasó Jesús por nosotros? Y ahora nosotros fácilmente dejamos de recordarlo, no nos congregamos, no quedamos haciendo nada, lo vituperamos de nuevo, lo escarnecemos de nuevo. Dice su palabra que nosotros no merecemos la misericordia de Él, pero para eso está su misericordia. ¿Cuántas veces lo vamos a crucificar? ¿Cuántas veces? Por eso es tan importante, cada vez que va a empezar una semana, estos 7 días, ahora mañana empieza el día de trabajo, es muy importante que hoy, primer día de la semana, nosotros pensemos, recordemos su muerte y pasemos todos estos próximos días tranquilos, sosegados y evitando pecar. Aleluya. Cuando yo busco de nuestros actos, dice que son efectos, resultado, fruto, implicación, repercusión, secuelas, conclusiones, desenlaces, resultados. ¿Cuáles son los resultados de nuestros actos? ¿Cuáles son los resultados de nosotros no obedecer? ¿Cuáles son los resultados de nosotros prometer y no cumplir en todo el ambiente de nuestras vidas? ¿Cuáles son los resultados? Son consecuencias. La consecuencia de un adulterio nuestro con nuestra pareja, podemos tener la consecuencia de que nuestra pareja nos deje. La consecuencia de robar
es la desconfianza de los nuestros. La consecuencia de golpear es que ya no nos respeten y no nos quieran más. Todos los actos, la de mentir, tiene terrible consecuencia. Todos los actos inmorales que son los pecados van a traer consecuencias a nuestras vidas. Y el acto de la desobediencia, de no obedecer a los rudimentos de la palabra de Dios, que son ligeros, que solamente vamos a llevar cargas necesarias, vamos a tener las consecuencias. Por un lado, las consecuencias de los individuos se van a sujetar a principios, a normas, a valores establecidos por la sociedad y por la Biblia. Y regularmente cuando nosotros vemos valores morales, hace rato que están implicados en la Biblia. Los valores morales que están en nuestras ciudades, búsquenlo en la Biblia, búsquenlo. No hay ninguno que no esté ahí. Por lo tanto, todos están ahí. Además, cada valor, cada valor va a cumplir, recuerden, la función de regularnos a nosotros. Y nosotros tenemos la palabra de Dios para regularnos. Gloria a Dios. El pecado rompe la comunión con Dios y por lo tanto trae consecuencias. Vamos a Isaías 59, 1 al 2. La mano del Señor no se ha cortado para salvarnos. Aleluya. Esto es misericordia. Ni su oído se ha endurecido para escuchar. Pero, ahí viene la palabra pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlo. Amados hermanos y hermanas, no permitamos que el Señor, que el Altísimo, esconda su rostro de nosotros por nuestros pecados, cuando su mano no se ha cortado para nosotros, ni su oído se ha endurecido, porque Él dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿a quién le va a mostrar? Al desobediente, al insensato, al incumplidor, al que no respeta las normas, los estatutos de Él. ¿Qué ocurre cuando nosotros cometemos pecado? El que comete pecado rompe la ley de Dios. Porque el pecado, mis amados hermanos, no es más que quebrantar la ley divina. El que comete, el que rompe ley humana, está rompiendo las de Dios. Ustedes saben que Jesús se hizo hombre para quitar nuestros pecados y que Él jamás cometió ninguna infracción. El que permanece cerca de Dios, el que permanece cerca de Jesús, el que lo imita y permanece al lado suyo, Él en usted y usted en Él, no practica el pecado. Porque el pecado se practica, se lleva a cabo. Pero el que vive entregado al pecado, dice la palabra de Dios, que nunca lo ha visto ni lo ha conocido. ¿Cómo tú puedes decir que puedes amar a Dios si desprecias a tu hermano? ¿Cómo tú puedes decir que tú amas a Dios y andas fornicando, adulterando, mintiendo, robando, juzgando, andando en injusticia? ¿Qué dice Romanos 14:12? De manera que cada uno de nosotros, óigame, no es ni Julia, ni Albania, ni ninguna de las que están ahora mismo aquí, ni Karina, ni Juana, ni Margie, ni Chinita, ni Milagro Bueno, ni Nieve, ni Sandra, ni Virginia, ni Yowanda, oye, ni Gavina, ni Desiree, ni yo. No, ninguno de nosotros va a dar cuenta a Dios por nadie de nosotros. Nosotras estamos para instarnos a las buenas obras. Dice la palabra de Dios que no dejemos de congregarnos
como muchos tenemos por costumbre, sino que nos animemos al amor y a las buenas obras. Ustedes me animan a mí y yo las animo a ustedes. Ahora bien, yo las puedo animar, pero yo no voy a dar cuenta por ustedes. A la única persona que se le pone un peso muy fuerte de dar cuenta es a los pastores con sus ovejas. Dios líbrame. Ayúdame, Señor, a yo tener un comportamiento que nadie tenga que dar cuenta por mí, ni yo cuenta por nadie. Pero dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Así que, dice el 13, no nos juzguemos más los unos a los otros. Antes bien, decidan no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. Yo llevé una conversación con Milagros y vuelvo y les digo, no podemos juzgar, no podemos juzgar, pero tenemos que tener cuidado lo que hacemos, dónde vamos, con quién nos juntamos. No podemos, no podemos. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dice, decidan no poner tropiezo ni obstáculo a los hermanos. Dios nos libre que como pastores, que como predicadores, que como miembros de una iglesia, digamos una cosa y hagamos lo contrario. El alma que pecare, esta morirá. Con esto concluyo. Esta muerte no es muerte física, es una muerte espiritual. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esta morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mis amados hermanos, la mano del Señor no se ha cortado para salvarnos, ni su oído se ha endurecido para escucharnos. Pero nuestros pecados y nuestras iniquidades pueden hacer que el rostro de Jehová se esconda. Pero para eso están los salmos de David, para nosotros buscar esos salmos y leerlos y meternos en él y decirle, Señor, por favor, olvídate de mi pecado, no me juzgue por mi pecado, límpiame, límpiame con hisopo, límpiame más de mi maldad, porque yo quiero servirte. Dios les bendiga, Dios les guarde, que este tema ustedes lo hayan escuchado hoy, lo busquen de nuevo, lo escuchen y nos cuidemos de no pecar, de no hacer cosas que prometimos sin cumplirlo. Dios le bendiga.